Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden muy bien, que hayan pasado unas buenas Pascuas. Vamos a seguir hoy hablando de las fuentes del derecho administrativo, que es la primera bolilla que estamos viendo juntos. Habíamos hablado de la pirámide, habíamos hablado de la Constitución, de la ley, de los reglamentos. Ahora vamos a hablar de otras fuentes indirectas, importantes del derecho administrativo, como la jurisprudencia. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga es vital en el derecho público. Sabemos que la Corte Suprema es la última instancia de interpretación de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, si la Constitución Nacional es tan importante como fuente del derecho administrativo, las decisiones o las posturas que adopte el órgano jurisdiccional que la interprete son de vital importancia. La jurisprudencia es fuente directa, según el doctor Balbín, en los siguientes casos. Fallos de la Corte, en tanto son obligatorios en principio para los otros tribunales. Los fallos plenarios de las cámaras, que son obligatorios para la propia Cámara, para sus salas y para otros jueces del fuero. Y las sentencias con efectos absolutos. Esto es lo que nosotros llamamos fuente directa a través de la jurisprudencia. Recuerden ustedes que la jurisprudencia no solo es fuente directa, fuente cuando es obligatoria, como en estos casos que vimos, sino siempre, aún cuando puede sostenerse en un voto en minoría. Un voto en minoría de un camarista puede ser tenido en cuenta como jurisprudencia para sostener una posición. Ustedes saben que las mayorías y las minorías en los órganos colegiados jurisdiccionales pueden variar, que tanto las cámaras como la Corte cambian criterios muchas veces, y quizás lo que hoy sea un criterio sostenido por una minoría, el día de mañana pueda ser el criterio de la mayoría o el criterio de la unanimidad. O sea que siempre la jurisprudencia puede aportarnos elementos para resolver un conflicto de derecho administrativo y siempre va a ser fuente directa o indirecta importante. Otra fuente del derecho es la doctrina. Es una fuente indirecta o material de aplicación subsidiaria. Es decir, cuando no hay ley, cuando no hay costumbre a la que la ley se refiera, vamos a tomar en cuenta la doctrina, es decir, la opinión de los estudiosos, de los científicos del tema, de los jurisconsultos. Influye sobre la construcción e interpretación de las fuentes jurídicas. Contribuye a crear derecho. Ustedes saben que muchas veces la opinión de los expertos llega a punto tal en los congresos, en las jornadas, ustedes que han visto, bueno, lamentablemente el año pasado con la pandemia y este año con la pandemia, en muchos encuentros o congresos de derecho o jornadas o actividades académicas no se han sostenido en forma presencial o no se han realizado directamente. Pero normalmente de estos encuentros o jornadas de derecho, también obviamente de derecho administrativo, surgen las propuestas de reformas legales o de leyes, a punto tal de que la reforma, por ejemplo, de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación ha sido un proceso de muchos años de creación doctrinaria, es decir, de aportes de los científicos, de los jurisconsultos, de los juristas, de conclusiones de los congresos y de jornadas del derecho civil, en este caso, y del derecho comercial. Lo mismo pasa con el derecho administrativo. Las jornadas hacen aportes en la interpretación de la ley, en la construcción de la ley y en la creación del derecho.
Los principios generales del derecho también son fuente subsidiaria. Se aplican en caso de insuficiencia de la ley y de la costumbre, y mientras no se pueda utilizar la analogía. Son reglas de carácter general, abstracto y de estructura abierta que nosotros deducimos o tomamos de la legislación y aplicamos a los casos del derecho administrativo, a punto tal de que el Código Civil, en el artículo 2, señala que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Ahí aparecen los principios y valores jurídicos, o lo que nosotros siempre hemos denominado principios generales del derecho. El Código Civil viejo también era claro en el artículo 16. Decía que si un caso no se resuelve por las palabras ni el espíritu de la ley, se aplican los principios de leyes análogas, sino los principios generales del derecho considerando las circunstancias del caso. Y cuando el Código Civil y Comercial habla de modo coherente con todo el ordenamiento, aplicación de modo coherente de todo el ordenamiento, y antes hablaba de considerando las circunstancias del caso, significa que no hay una aplicación del principio general del derecho de modo aritmético o matemático, sino que debe analizarse el caso, caso por caso, y tener en cuenta las circunstancias particulares de una situación jurídica. Lo cierto es que los principios generales del derecho son aplicables, surgen de las otras normas que no son directamente aplicables, sino indirectamente aplicables a partir o a través de los principios de las cuales emanan estos principios generales del derecho. Y como surgen de otras normas, y las normas tienen jerarquía, los principios generales del derecho también tienen jerarquía. Algunos autores pueden hablar, sobre todo los naturalistas, de los principios generales del derecho natural, de los que surge, por ejemplo, la inviolabilidad de la persona, de los que surgen, por ejemplo, los derechos implícitos del artículo 33 de la Constitución Nacional, que nos dice que las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución no pueden entenderse como negación de otros derechos no enumerados, pero que surgen de la forma republicana de gobierno y del sistema democrático. Es decir, muchas cuestiones pueden surgir del sistema democrático y republicano de gobierno. La inviolabilidad de las personas podría ser, porque surge de ahí la dignidad de la persona. Las formas de participación semidemocrática o democracia semidirecta, que no existían antes en la Constitución Nacional, surgían de allí. El valor de la vida, la protección de la vida, la protección de la dignidad de la persona humana, están presentes en autores del derecho constitucional como el doctor Mellán, por ejemplo, pueden surgir del derecho natural. Después tenemos los principios constitucionales, los principios generales del derecho constitucional. Y acá tenemos varios, que son de aplicación según las reglas del caso, según el ordenamiento global, a nuestras controversias del derecho administrativo. El debido proceso y la tutela judicial efectiva, del artículo 18. El derecho de propiedad, del artículo 17. El principio de defensa del sistema democrático, artículo 36 y 38 de nuestra Constitución Nacional. La división de poderes y el principio de legalidad, artículo 1, artículo 1. La Nación Argentina adopta para su forma de gobierno una forma representativa republicana de gobierno. El 75 y el 99, que son los que establecen los poderes
de cada órgano del Estado. El principio de autonomía personal e igualdad de los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional, de los cuales ya hemos hablado, la igualdad, el principio de intimidad, el principio de legalidad que surge del 19 también, el principio de reconocimiento y exigibilidad de los derechos, el artículo 14 de la Constitución y 28, que también establece el principio de razonabilidad del derecho administrativo. Es decir, los derechos constitucionales son expresamente reconocidos por la Constitución y esto marca la exigibilidad de su respeto por parte del ciudadano con relación al Estado. Por eso el artículo 28 establece esta razonabilidad de la que hablamos, cuando el legislador necesite reglamentar un derecho constitucional, lo hará de forma proporcional y razonable. El principio de responsabilidad del Estado. El Estado es responsable de los actos que genera, dando lugar a la teoría del derecho de daños y a la responsabilidad civil del Estado. Artículos 16 de igualdad y 17 de propiedad de la Constitución Nacional. El principio de transparencia del artículo 36, de participación de los artículos 29, 40 y 42, el principio de federalismo como forma de Estado, artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional, el principio de descentralización política, que también establece nuestra Constitución Nacional en los artículos 75, inciso 19, 85, 86, 120 y 129. Esto viendo muy rápidamente, después van ustedes a los artículos constitucionales que en su mayoría conocen, lo que tiene que ver con los principios generales del derecho que surgen de la Constitución Nacional. Después aparecen los principios generales del derecho que surgen de la ley, por debajo a nivel jerárquico. La cosa juzgada, por ejemplo, la cosa juzgada administrativa. Es decir, la necesidad de que un órgano jurisdiccional sea el que tenga la última palabra y nos dé la cosa juzgada. Otros de la ley, que surgen de la ley, nacieron del derecho civil. El principio de la buena fe en el derecho administrativo, que surge del derecho civil. Todos sabemos que es la buena fe. Es el haber obrado de una forma tal que quede descartada cualquier especulación tenida al respecto para obtener una determinada conducta de alguien. La teoría de los actos propios, que en el derecho administrativo se llama doctrina de la confianza legítima, es decir, el esperar una determinada conducta del Estado. Se supone que el Estado va a actuar de determinada manera, porque sus normas, su costumbre, establecen que el Estado actúa generalmente de determinada manera, y de esta forma que no sea violada la confianza legítima en mi creencia del accionar del Estado. Es decir, si soy un contratado por la administración pública y hace 20 años la administración pública me viene renovando el contrato, la doctrina de la confianza legítima me dice que voy a seguir teniendo renovación de un contrato. Cuando el Estado deja de renovarme un contrato y no me avisa, se violenta en determinado sentido la teoría de la confianza legítima. La prohibición del enriquecimiento sin causa también es un principio general del derecho que surge del derecho civil, que nuestro derecho administrativo adopta y adapta, y que tiene que ver con la imposibilidad, por ejemplo, lo han visto en obligaciones seguramente, de que un patrimonio se enriquezca en detrimento de otro, sin una causa jurídica. Es decir, el Estado no puede enriquecerse a costa del ciudadano si no hay una causa jurídica. Si hay una causa jurídica, obviamente que sí.
El Estado se enriquece a diario a costa de mi patrimonio cuando yo pago los impuestos, cuando voy a comprar algo al almacén y me cobran el IVA. Bueno, el Estado se está enriqueciendo y yo me estoy empobreciendo porque estoy pagando el 21% del producto. Pero hay una causa jurídica. Cuando no hay causa jurídica, ni el Estado puede enriquecerse a costa del ciudadano, ni un ciudadano puede enriquecerse a costa del Estado. Volviendo a el principio de buena fe, hay un caso que es el caso Compañía Azucarera Tucumana de 1989, que nos dice que la buena fe es el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros. Veracidad ajena y comportamiento leal y coherente de los otros, sean estos los particulares o el propio Estado. Por lo tanto, habla de veracidad, de verdad, de comportamiento leal y de comportamiento coherente. Se supone que una persona o el Estado van a actuar de determinada manera. Y por último, tenemos los principios generales del derecho que surgen de los reglamentos. Pueden surgir de un reglamento administrativo pautas interpretativas o principios generales. Por ejemplo, si un reglamento dice que en caso de dudas se resolverá con criterio restrictivo o con criterio amplio una determinada situación, nos marca la restricción o la flexibilidad, etcétera, etcétera, como caminos a seguir en caso de que haya que tomar una decisión que esté en el límite, que sea difícil de abordar. No olviden ustedes que hay un gran principio del derecho administrativo que es de absoluta aplicación y que se usa mucho, que los órganos jurisdiccionales han aplicado mucho y aplican mucho, y que es el principio, el gran principio general del derecho, que indubio pro administrado. En caso de duda, se resuelve a favor del ciudadano. Y esto siempre es así cuando se establece una forma de solución en caso de que dos partes sean desiguales. Indubio pro operario. En caso de duda, a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque es la parte débil de la relación entre el trabajador y el empresario. Indubio pro consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor es la parte débil frente al empresario, frente al productor de bienes o servicios. Indubio pro administrado. ¿Por qué? Porque el administrado es la parte débil en la relación con la administración pública. La administración es la parte fuerte, poderosa, y el administrado es la parte débil. Esto en la generalidad de los casos. Olvídense ustedes cuando se trata de grandes factores o corporaciones poderosas que ejercen poder real sobre el poder formal del Estado, donde en realidad la parte débil ahí muchas veces es el Estado. ¿Pero por qué? Y porque normalmente hay corrupción directa o indirecta, es decir, porque hay funcionarios que no representan bien los intereses del Estado y se dejan llevar o se entregan al poder de los poderosos, de las corporaciones, etcétera, etcétera. Y esto pasa muchas veces. Fíjense ustedes, por ejemplo, el poder de los laboratorios en las políticas medicinales o médicas o de medicamentos. Los grandes laboratorios tienen un poder absoluto sobre el poder de decisión del Estado, a punto tal de que el Estado no resuelve las cosas que debería resolver en la forma que lo debería resolver. El poder financiero de los bancos, etcétera, etcétera. Otro de las fuentes del derecho administrativo que señalan los autores es el de los precedentes. Los principios generales, los precedentes. ¿Qué son los precedentes? Son las decisiones estatales de carácter previo. ¿Cómo decidió el Estado? En otros casos, antes. Las conductas del Estado reiterativas ante casos similares, ante hechos.
similares. Esto no está regulado en el ordenamiento, pero existe. De hecho, si ustedes frecuentan la administración pública, van a escuchar muchas veces que los funcionarios dicen, tienen razón, pero no sé si conviene hacer lugar a lo que pide para no generar o para no sentar un precedente. Se dice mucho esto. Es reiterativo esto de no sentar precedentes. ¿Qué quiere decir? De no generar una resolución de un tema a punto tal de que se haga común en el futuro y que otros ciudadanos en similares circunstancias vengan a exigir o a reclamar al Estado una igual decisión. El precedente, por supuesto, debe ser legítimo. Si no es legítimo, no puede ser precedente de una conducta del Estado. Tiene que ser descartado y puede generar un ilícito o puede generar una nulidad de un acto administrativo. Juega también acá, como cuando hablábamos de los principios generales del derecho, el principio de la confianza legítima. Es decir, al esperar una conducta del Estado. El principio de la igualdad, ser tratados en forma similar, en iguales circunstancias. El principio de la no arbitrariedad, es decir, el Estado es arbitrario si me resuelve a mí distinto a cómo resolvió un tema en otro caso y me resuelve desfavorablemente. Y la seguridad jurídica, es decir, lograr que el Estado se haga cargo de sus precedentes y trate igual, otorgue un trato igual. Y agrega el doctor Balbín de que el precedente solo procede en el marco de las potestades discrecionales del Estado, es decir, cuando el Estado tiene margen de resolución. Si la resolución está tarifada, está tasada, está reglamentada, no hay margen de discrecionalidad del Estado, por lo tanto, no hay posibilidad de precedente o no. Es decir, si la normativa, no sé si vieron ya potestades regladas o discrecionales con la doctora Giacondino, ¿ya lo vieron? Creo que ¿Sí? no. No. Si no lo vieron, están por verlo. Es decir, la ley otorga al funcionario una salida para resolver un caso. Si esa salida es exacta, está reglada, es decir, si la ley dice acreditados 30 años de aporte y 30 años de servicio, deberá otorgarse esta jubilación, no hay discrecionalidad, es decir, la potestad está arreglada. El funcionario se debe a lo que le establece la ley. En cambio, la ley puede darle opciones, puede darle marcos de referencia para resolución de un caso. Y decir, por ejemplo, dado este caso, la solución deberá oscilar entre 1 y 10. Entonces es el funcionario el que debe resolver. Si es 1, si es 2, si es 3, si es 10. En este caso es donde dice el doctor Balbín que se puede sentar el precedente. Si yo resuelvo entre 1 y 10, un 8, obviamente el que venga después, si esté en la misma circunstancia, va a exigir que le resuelva con un 8 su caso similar. Otra fuente del derecho administrativo es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Es una repetición de conductas, de hechos materiales, en un determinado sentido, acompañada de elementos psicológicos. Es decir, repito una conducta, reitero hechos. Tengo la costumbre de rascarme la cabeza. Reitero movimientos que hacen que me rasque la cabeza. Pero ahí no hay elemento psicológico.
Por lo tanto, eso es una práctica nada más. Costumbre es cuando hay elementos psicológicos, es decir, cuando lo realizo con la creencia de que debo actuar de esa forma. Tengo la costumbre de firmar la planilla de asistencia cada vez que voy a la facultad. Eso es una costumbre administrativa. Es una repetición de hechos materiales en un determinado sentido, acompañada de un elemento psicológico. Lo hago porque creo que lo debo hacer. Observancia, dice también la doctrina, de comportamientos constantes en el tiempo. Constantes en el tiempo. Uniformes, es decir, en idéntico sentido, y obligatorios. Son normas jurídicas cuando son reconocidas por los órganos del sistema jurídico. Es decir, la ley, la costumbre, es una norma jurídica cuando la ley nos remite a ella. Esto pasa mucho en el derecho comercial. No sé si ya han cursado derecho comercial, pero las prácticas de los distintos lugares generan derecho a los efectos, las costumbres de los distintos lugares generan derecho comercial. ¿Por qué? Porque la legislación comercial remite a las prácticas, en los remates, en determinados actos de comercio, en las formalidades de los actos de comercio, etcétera, etcétera. Si no hay elemento psicológico, dijimos que se trata de una práctica administrativa. La costumbre nos ofrece tres tipos. La secundum legem, que está en el nivel secundario con relación a la ley, que es la costumbre subsidiaria. La ley se refiere a ella. El artículo 1 del Código Civil y Comercial habla de los usos, prácticas y costumbres que son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, siempre que no sean contrarios a derecho. Es decir, que no violen el ordenamiento jurídico, ni violen una ley. Los usos, las prácticas y las costumbres son vinculantes cuando la ley o los interesados se refieren a ellos. La prater legem, que es en el caso de una laguna legal. Prater significa a la misma altura, en el mismo nivel. El artículo 2, en este caso del Código Civil y Comercial, nos establece que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean, como dijimos en el caso anterior, contrarias a derecho. Por lo tanto, la ley dice que remite a la costumbre es vinculante. Costumbre secundum legem. La ley no dice nada, la costumbre es vinculante si no altera el ordenamiento jurídico. Prater legem. Y después tenemos la conducta abrogativa o la conducta contra legem. Ustedes recordarán, quizás alguno o alguna sea cliente de lo que pasó en el Tiki Bar en este verano. En el Tiki Bar hicieron un acta de infracción los inspectores del REBA, del Registro de Bebidas Alcohólicas, infraccionando por el uso de pintas de 500 centilitros, es decir, pintas de medio litro, que son las que disfrutamos todos seguramente en cualquier cervecería de Mar del Plata o de la provincia de Buenos Aires. ¿Desde cuándo? Desde siempre. No obstante, hay una ley del año 2000 o 2002, no recuerdo el año, que establece que no podrán expenderse bebidas alcohólicas en envases o en vasos de 500 centilitros, de medio litro, lo cual es absolutamente absurdo, porque que yo me tome una pinta de
500 centilitros o 2 pintas de 250 es exactamente lo mismo a los efectos del consumo. Y si yo me pido una botella de 3 cuartos de cerveza, que está permitido, estoy consumiendo más cerveza que si tomar una pinta de medio litro. Por lo tanto, hubo siempre una costumbre contra legem. Sinceramente no sé en qué quedó el caso ese, sé que fue a la justicia de faltas y después habrá ido a la justicia. No sé cómo habrá terminado, habría que averiguar, es interesante averiguar. Habría que hablar con los chicos del Tiquibar a ver cómo lo resolvieron, pero da pauta para que el juez administrativo aplique el uso de la costumbre contra legem. Hay en el partido de General Pueyrredón, en el cual nosotros vivimos, una ordenanza de los años 80 que establece el uso de camisa celeste y corbata azul para los conductores de taxis. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez un conductor de taxi con camisa celeste y corbata azul? No. Esta es una norma que fue sancionada en su momento y nunca fue aplicada. Por lo tanto, ha sido abrogada por la costumbre en contrario. Lo único que faltaría ahora que vaya un inspector de tránsito y le haga una multa a un taxista por no tener la camisa celeste y la corbata azul, lo cual sería ridículo. Por lo tanto, habría que derogar la norma que ya está derogada por la costumbre en contrario. Pero esa costumbre en contrario tiene que ser declarada por el juez. No puede ser aducida solamente por el particular. Así opera el carácter abrogativo de la costumbre. Y ahí también se ve claramente en esta normativa que establece el uso de la camisa celeste y la corbata azul, del carácter abstracto de la norma. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de normas y de leyes, hablamos de normas de disposiciones generales abstractas y obligatorias. Y habíamos tratado de explicar qué quería decir abstracto. Y esto es absolutamente abstracto, tan abstracto que nunca nadie cumplió o aplicó esa norma. Además de general, porque está establecido para la totalidad, para la generalidad de los casos, sin hacer mención concreta de nadie. Otra fuente del derecho administrativo es la analogía, que es una fuente que surge del derecho civil y que nosotros hacemos extensible al derecho administrativo. Acá, a diferencia de los otros casos, hay una norma escrita, hay una normativa escrita, una legislación escrita. Pero no para el caso concreto. El legislador no legisló el caso concreto, sino que legisló un caso análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Quiere decir concomitante, igual, idéntico o muy parecido. Por lo tanto, hay una fuente escrita que da normas jurídicas nuevas a un caso no legislado o no regulado. La jerarquía de la analogía es superior a la de los principios generales. ¿Cómo se aplica la analogía? Y normalmente no es una fuente muy común del derecho, aunque es una fuente del derecho administrativo. Yo acudo a un caso similar que esté resuelto por la ley cuando no tengo una ley que me resuelva el caso concreto. Pónganle el caso de resolver acerca de un recurso administrativo. Acudo a la aplicación de la ley, de la normativa general. Yo tengo, por ejemplo, un régimen de recursos administrativos para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero que no resuelve una determinada circunstancia particular. ¿Qué hago? Recurro a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y aplico por analogía una norma. No
no está regulado, legislado el día de licencia por estudios de enfermedades masculinas, como un examen prostático, lo que fuera. No está regulado para los trabajadores de vialidad. ¿Qué hago? Y acudo a el estatuto de los trabajadores de obras sanitarias, si es similar, y aplico una norma nueva, una norma que existe para otro caso, pero nueva para mi normativa. Eso es la analogía. Y por último, como fuente del derecho administrativo, la equidad. La equidad no es fuente directa en el derecho administrativo. En el derecho civil no es una fuente, pero sirve para interpretar una circunstancia. Ustedes saben que hay normativas del Código Civil que hacen referencia a la evaluación de los patrimonios del acreedor y del deudor, que pueden aminorar una indemnización o pueden al contrario acrecentar una indemnización cuando hubiese diferencia notable de los patrimonios, cuando una persona sea vulnerable y otra persona sea poderosa. Ahí se usa la equidad para interpretar. En nuestro caso puede surgir o puede servir para limitar facultades y excesos de la administración. Es decir, frente a un caso de vulnerabilidad del administrado, del ciudadano, y teniendo en cuenta la prerrogativa o el poder o el poderío de la administración pública. Aminoro las facultades de la administración, achico teniendo en cuenta la situación personal del ciudadano. El caso, por ejemplo, de que un juez resuelva determinada cuestión a la hora de un apremio fiscal, es decir, de qué forma se le aplica un código fiscal a un ciudadano que es deudor del Estado de tasas, de derechos, de impuestos o lo que sea. Se aplica como una especie de principio general la pauta de la equidad. Ahora bien, ustedes en el programa tienen puntualmente detallados, esto creo que surge del programa nuevo de la materia, el carácter y alcance de las ordenanzas municipales. Van a ver que dice el programa las ordenanzas municipales como ley material. Y esto surge de dos fuentes, de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y de algunos fallos, como el fallo Promenade SRL con Municipalidad de San Isidro sobre demanda contencioso administrativa, que es de 1989, de antes de que se reformara la Constitución. Vamos a hacer un repaso de este fallo, como para que ustedes tengan noción de él, no tengan que ir a buscarlo, o sea, tengan los datos que necesitamos. En este ¿Cómo que se llama? Sí. El fallo no entendí cómo se llamaba. Promenade. Gracias. Promenade SRL con Municipalidad de San Isidro sobre demanda contencioso administrativo. Acá se discuten los daños y perjuicios que puedan surgir por la revocación mediante una ordenanza municipal del permiso de construcción de un centro habitacional, comercial y cultural, que se llamaba Paseo de Fátima, obra que se encontraba parcialmente ejecutada. La Corte hace suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal. En este sentido, se delimita primariamente el marco constitucional en virtud del cual el régimen municipal, estatuido por la Constitución de la provincia, prevé que las municipalidades estarán compuestas por un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, que se llama Consejo Deliberante, y que constituyen una de sus atribuciones inherentes
la de dictar ordenanzas y reglamentos. Por lo tanto, la procuradora que sostiene que la municipalidad tiene un gobierno bidepartamental, un departamento ejecutivo, que es el intendente, y un departamento deliberativo colegiado, que es el Consejo Deliberante, que tiene por misión y por función dictar ordenanzas, que nosotros estamos diciendo ahora que son leyes en sentido material. ¿Por qué? Porque en sentido formal no se llaman leyes, se llaman ordenanzas. Las leyes en sentido formal emanan de la legislatura provincial y del Congreso de la Nación. Además, a la legislatura le corresponde sancionar la ley orgánica de las municipalidades, en la que se deslindan las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos del gobierno municipal. Conforme el artículo 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, aún hoy vigente, pese a que es de 1956, la sanción de las ordenanzas y disposiciones del municipio corresponde con exclusividad al Consejo Deliberante. Y las ordenanzas así dictadas recibirán, mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen, regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen. El principio de la ley. Solo una ley deroga una ley, solo una ordenanza deroga una ordenanza del Consejo Deliberante. Por otra parte, le compete al intendente las facultades de promulgarlas, publicarlas o vetarlas entre los 10 días hábiles de su notificación. Lo mismo que corresponde al presidente con relación a las leyes aprobadas por el Congreso. Las ordenanzas municipales, por lo tanto, son actos normativos de sustancia legislativa. Esto se dijo en el 89. Son actos normativos, es decir, obligatorios, de sustancia legislativa. Y al emanar de un órgano de gobierno elegido por el sufragio popular, son como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular, de la voluntad comunitaria organizada. Por lo tanto, el acto emanado del Consejo Deliberante, que tiene forma de ordenanza, son ley en sentido material. ¿Por qué? Porque emana del Consejo Deliberante la soberanía popular, la voluntad de la población. Por eso la sustancia legislativa de la ordenanza. Por eso, les decía el otro día, no lo vamos a poder hacer tampoco este cuatrimestre, no lo pudimos hacer el año pasado, de ir al propio recinto del Consejo Deliberante cuando vemos poder de policía, porque el poder de policía es la potestad del Estado de reglamentar derechos, y el primer órgano que reglamenta derechos constitucionales es el Consejo Deliberante a través de las ordenanzas que tienen carácter de ley. Sumario. ¿Cuál fue el sumario de este fallo Promenade? Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, basándose exclusivamente en el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, que vamos a ver más adelante este principio, sostuvo que el Consejo Deliberante no pudo válidamente apartarse de sus propias reglamentaciones urbanísticas generales al dictar las ordenanzas que autorizaron al Departamento Ejecutivo a aprobar un proyecto, siendo que tal principio no se aplica a los actos normativos de sustancia legislativa, como son las ordenanzas municipales. La Corte reconoce la naturaleza legislativa de las ordenanzas. Se caracterizan como actos normativos de sustancia legislativa y se los diferencia expresamente de los reglamentos que dicta el intendente, siendo sus elementos tipificantes. El órgano del cual provienen, un órgano elegido por el sufragio popular, como sostiene la procuradora. La ordenanza es como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular. Por lo tanto, cuando estudien carácter de ley de las ordenanzas municipales, aplicamos directamente el fallo Promenade, que tiene su antecedente en el fallo Rivademar, que estableció el principio, en 1989, el principio de autonomía de las municipalidades.
1989, es decir, 5 años antes de la sanción de la Constitución reformada de 1994, que en el artículo 123 reconoce la autonomía plena de las municipalidades. El 21 de marzo del 89 se conoció el pronunciamiento de la Corte de Justicia de la Nación, que modifica la doctrina de sus reiterados precedentes en torno a la naturaleza jurídica de los municipios. El mismo fue un antecedente determinante para que la Convención Constituyente del 94, como decíamos, establezca la cláusula de la autonomía municipal en el artículo 123. Y a propósito de las leyes en sentido material, o las ordenanzas como leyes en sentido material, también el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que señalamos recién, establece que las decisiones que adopte el Consejo Deliberante se denominarán, y establece 4 tipos de decisiones: los decretos, las comunicaciones, las resoluciones y las ordenanzas. Y establece que una decisión del Consejo Deliberante es ordenanza si crea, reforma, suspende o deroga una regla general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Y dice a continuación: las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material. Recuerden ustedes que habíamos visto la otra vez la clasificación de las leyes de acuerdo a su sentido formal, material o formal material. En este sentido, las ordenanzas son consideradas ley en sentido formal y material. Y son ordenanzas aquellas normas que creen reglas generales, que crean, reforman, suspenden o deroguen una regla general de cumplimiento efectivo por parte de la Intendencia Municipal. ¿Cuáles son las ordenanzas? Miles. Ordenanzas de tránsito, ordenanzas que establecen procedimientos para cualquier cosa, como los procedimientos administrativos municipales, ordenanzas que establecen el régimen de patentamiento de vehículos, de habilitación de comercios, en fin, las ordenanzas como reglas generales de carácter obligatorio cuyo cumplimiento compete al Ejecutivo Municipal son muchísimas. Ahora bien, habíamos visto el otro día una de las fuentes del derecho administrativo que dijimos que las íbamos a dejar para después, que son los reglamentos. Los reglamentos están jerárquicamente ubicados debajo de la ley, debajo de la Constitución, perdón, debajo de los tratados internacionales y debajo de la ley. Surgen de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y suministran leyes en sentido material, es decir, normas generales abstractas y de cumplimiento obligatorio por parte de los ciudadanos. Un reglamento, para ir a una definición, es un acto unilateral, es decir, que responde a una voluntad unilateral de la administración, no es una voluntad bilateral, como un caso de un contrato, donde 2 partes se ponen de acuerdo. Acá hay una sola parte que tiene la prerrogativa o la potestad de dictar una norma que es obligatoria, de cumplimiento obligatorio, con disposiciones generales, que dicta el Poder Ejecutivo por facultades que expresa o implícitamente le han sido conferidas. Recuerdan lo que son las facultades implícitas o explícitas. Aquellas implícitas son aquellas que surgen de facultades explícitas. Administración General del país. ¿Qué es Administración General del país? Y muchas cosas. Y de ahí surgen facultades implícitas. Siempre en ejercicio de la función administrativa y siempre con carácter normativo. Balbín dice que
el reglamento es un acto de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo, con efectos jurídicos directos, es decir, con resultados directos, sobre situaciones jurídicas, es decir, sobre los terceros, que no son parte del dictado de la norma, pero que sí son sujetos afectados directamente, en virtud de una atribución del poder constitucional. El artículo 99, en cuanto al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, y el artículo 100, en cuanto al jefe de gabinete de ministros, en nuestro caso, en el caso actual, vigente, al ministro, jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que tiene una facultad, una potestad reglamentaria propia que le establece la Constitución. Esta potestad reglamentaria reconoce dos tesis, no sirve para nada más que para hacer trabajos lindos o ponencias o monografías en los congresos, que son la delegación de poderes o los poderes propios. La delegación de poderes nos dice que el Poder Ejecutivo dicta reglamento cuando la ley lo autoriza. Y la teoría de los poderes propios habla de una habilitación constitucional, una norma explícita o implícita, que en parte ambas teorías son aplicables al sistema de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, porque, por ejemplo, hay reglamentos como el reglamento delegado, cuya atribución la da la ley. La ley dice, el Poder Ejecutivo complementará esta resolución. Y hay algunas que surgen de normas habilitantes, constitucionales, de poderes propios, como la facultad de dictar reglamentos de ejecución, es decir, cuando el Poder Ejecutivo tiene per se una atribución de poder reglamentar las leyes para aplicarlas. La Constitución, como decíamos, reconoce poderes regulatorios, reglamentarios propios en el presidente y no condicionados por una habilitación del legislador. Por lo pronto, y además de esto, habíamos dicho el otro día que todos los poderes tienen una potestad reglamentaria. Todos los poderes pueden dictar reglamentos, aunque en el derecho administrativo nos referimos a los reglamentos como aquellos que dicta básicamente el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos las relaciones con la administración pública, y son relaciones que se dan en el marco de la vinculación entre el ciudadano y el Poder Ejecutivo. Pero, por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución establece que cada Cámara del Congreso de la Nación, cada una de las dos cámaras, diputados y senadores, dictan su reglamento. Por lo tanto, organizan su administración. No interfiere ningún otro poder. El artículo 113 de la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta su reglamento interior. El artículo 114, inciso 6, establece que el Consejo de la Magistratura, aquel que está integrado por representantes de la Academia, del Poder Judicial, del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo, dicta su reglamento con la relación a la organización judicial. A su vez, los órganos extrapoder, como el Defensor del Pueblo de la Nación, del artículo 86, dictan también sus reglamentos. Pero nosotros, como decíamos, nos interesa la potestad reglamentaria dentro del Poder Ejecutivo. Hay una potestad reglamentaria que también tienen otros entes, que son entes de derecho administrativo, aunque no sean estatales. Van a ver con Marilla Condino las funciones administrativas, entre ellas la reglamentaria, de las personas de derecho público no estatal. No sé si lo empezaron a ver ya. Y saben que, básicamente, las personas de derecho público no estatal que ejercen funciones de derecho administrativo, entre ellas la potestad reglamentaria, son
a muy grosso modo, entre otras, los colegios profesionales. Los colegios profesionales son organismos de ley, es decir, creados por la ley para ejercer funciones de derecho público, pero no son estatales. Son personas de derecho público no estatal. ¿Y qué función tienen? El control de la matrícula, la administración de la matrícula profesional y el control de la ética profesional. Es decir, el Estado les ha delegado funciones que son propias de él. En otras provincias, por ejemplo, la habilitación para ejercer una profesión y el control de la ética en el ejercicio de la profesión se mantienen en la esfera del Estado. Por ejemplo, a través del Ministerio de Justicia, que es el que habilita, por ejemplo, el registro de abogados. En nuestra provincia, porque esto tiene una descentralización federal, en nuestra provincia es el Colegio de Abogados el que habilita el ejercicio profesional y el que controla la ética profesional, es decir, el mal desempeño de un abogado. Y este colegio, el colegio profesional de abogados, de ingenieros, de técnicos, de químicos, de médicos, de odontólogos, de farmacéuticos, o el que fuera, dicta reglamentos. También las universidades privadas son personas de derecho público no estatal, que ejercen una función administrativa, es decir, acreditar un grado académico, y emiten un acto administrativo que es el título. Un colegio privado o una universidad privada emite un título al que se recibe. Y esto es una potestad del Estado, que el Estado les ha conferido a estas personas de derecho público no estatal. Por eso ustedes saben que la educación en realidad no se divide en pública y privada. La educación es una sola, que es la educación pública, de gestión pública o de gestión privada. Pero es siempre educación pública porque está regulada, controlada por el Estado. Dicho eso, podemos hablar en general de los límites a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Y esos límites son formales o sustanciales. El límite formal, primero, es la competencia. Nadie puede dictar un reglamento si no es competente para ello. ¿Y quién es competente para dictar un reglamento? ¿Lo dice la Constitución o lo dicen las leyes? ¿Lo dice la Constitución expresamente o lo dicen las leyes organizativas de los poderes del Poder Ejecutivo? La ley de ministerios, que establece los ramos en los cuales se deslinda la administración pública y que le competen a cada ministro, secretario del presidente de la Nación. Lo dicen las leyes de creación de los organismos descentralizados o entidades autárquicas, que seguramente también van a ver con Mari cuando hablamos de la descentralización administrativa. Y cada poder o cada organismo tiene una potestad reglamentaria que le otorga la ley. Por lo tanto, le compete al Director Nacional de Migraciones el dictado de reglamentos de carácter migratorio. ¿Por qué? Porque le han sido delegados por un acto del Poder Ejecutivo, un acto de delegación de atribuciones. El presidente delega en sus ministros potestades, los ministros pueden delegar en sus inferiores potestades, hay órganos desconcentrados o descentralizados, que van a ver con Mari, lo que es la desconcentración administrativa y la descentralización administrativa, y cuando se desconcentra o se descentraliza, se transfieren potestades administrativas. Y entre estas potestades están el dictado de reglamentos. Por eso, primer límite a la potestad reglamentaria dentro del Poder Ejecutivo es el límite formal, las reglas de competencia. Y ustedes saben que la competencia es una habilitación que da la ley. Una habilitación legal para actuar. Es un elemento primordial del acto administrativo. Lo van a ver con Mari también en el artículo 7 de la ley 19.549, los elementos o requisitos del acto administrativo
la regla de competencia, la habilitación legal del órgano que emite. Como hay una habilitación legal para emitir un acto administrativo, lo hay también para emitir un reglamento administrativo. Después están los límites sustanciales. La subordinación a la ley, recuerdan que siempre el reglamento es sublegal y debe estar subordinado al texto de la ley. La imposibilidad de regular ciertas materias. Ustedes saben que el Estado no puede regular determinadas materias, como las de derecho civil, las de derecho penal, las de derecho laboral. No las reglamenta el Estado, salvo cuando la ley atribuya al Estado una facultad o una función. En el caso, póngale, de crear un reglamento de administradores de consorcio de propiedad horizontal, un registro, un registro de inquilinos o lo que fuere. Pero el Poder Ejecutivo no tiene potestad de reglamentar una cuestión que solo reglamenta el juez cuando tiene que aplicar una norma del derecho privado o del derecho público que no corresponde a reglamentar a la administración pública. Y la imposibilidad también de reglamentar derechos constitucionales. ¿Por qué? ¿A quién corresponde la prerrogativa o la facultad de reglamentar derechos constitucionales? ¿A quién corresponde la reglamentación de derechos constitucionales? Artículo 28. Siguen todos mudos. Al Congreso Al Congreso de la Nación. Muy bien, Ignacio. Artículo 28 dice claramente que corresponde al Congreso cuando le está diciendo a los legisladores: atención, cuando ustedes reglamenten derechos constitucionales, deberán ser razonables y proporcionados, no alterando el espíritu del legislador. Entonces les está diciendo indirectamente: son ustedes los que pueden reglamentar los derechos constitucionales. Excepcionalmente puede hacerlo el presidente de la Nación cuando dicta, por ejemplo, reglamentos autónomos o reglamentos de necesidad y urgencia. El reglamento, como ustedes saben, a diferencia del acto administrativo, es permanente, no se agota en el tiempo. Su aplicación no lo agota, lo fortalece. Es un acto ordinamental frente al acto administrativo, que es un acto ordenado. Para seguir la jerarquía normativa viene la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos y los actos administrativos. Uno es aplicación del otro. La ley es aplicación de la Constitución. El reglamento administrativo es aplicación de la ley. El acto administrativo es aplicación del reglamento. Si yo tengo que otorgar a ustedes un reconocimiento de materia o lo que fuere, lo haré aplicando el reglamento de cursada. Si la facultad inscribe a alguno de ustedes en una mesa de examen libre, lo hace aplicando el reglamento de mesas libres. Por lo tanto, el reglamento es un acto ordinamental y el acto administrativo es un acto ordenado. Recuerden que cuando hablamos del órgano presidente de la República, el acto administrativo y el reglamento, aun cuando uno puede ser consecuencia de otro, un acto administrativo puede ser consecuencia de un reglamento del presidente, emanado del presidente de la Nación, llevan la misma forma, que se llama decreto. Ustedes no lo dudan, cuando se habla de decreto, se habla de un acto del Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo.
del presidente, del gobernador o del intendente. En su caso hay alguna particularidad. En la provincia de Buenos Aires los consejos deliberantes pueden emitir decretos que son actos de consumo interno del Consejo Deliberante, actos que resuelvan una situación interna del Consejo Deliberante y no aplicable a los terceros, una designación de un empleado de un Consejo Deliberante, un decreto que reconoce una deuda a un proveedor, son actos internos del Consejo Deliberante. Después, los reglamentos se van a adoptar por resolución, si son ministeriales, o por ordenanza en el caso particular de órganos descentralizados o autónomos, como el caso de las universidades. Las universidades, ustedes saben que no reciben instrucciones del Poder Ejecutivo porque son autónomas, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Por lo tanto, el presidente de la República ni el ministro de Educación dictan decretos de uso interno, de aplicación interna de las universidades. Solo dictan normas de aplicación de la ley universitaria. Y las universidades se autogobiernan a partir del gobierno tripartito, integrado por los docentes, los estudiantes y los graduados. La universidad se autogobierna y se da sus propias normas. Esas normas con carácter de ley, en el ámbito interno de la universidad, reciben el nombre de ordenanzas. Y pueden ser reglamentos. El reglamento de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es el que nos rige a todos nosotros, está dictado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y todo lo que hace el funcionamiento de nuestra facultad está reglamentado a través de ordenanzas que dicta quién, qué órgano. ¿Cuál es el órgano legislativo de la facultad? ¿El Consejo Académico? Muy bien, Ignacio, ya estás para aprobar la materia. El único que participa, el valiente. El Consejo Académico de la facultad, integrado por 6 docentes, 4 graduados, 4 alumnos, perdón, y 2 graduados, elegidos por sus pares, es el que establece, por ejemplo, el reglamento de cursada, el régimen disciplinario de la facultad, el reglamento de mesas libres, el plan de estudios de la carrera, etcétera, etcétera. Así que vamos a cortar acá y vamos a ver uno a uno los 4 tipos de reglamentos en la clase que viene. Así que descansen un ratito, algunos tendrán otra materia después, otros por ahí se dedican a estudiar, otros se van a dormir una siestita o a tomar un cafecito. Así que bueno, espero que haya quedado claro el tema o los temas que hemos visto en el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes que viene. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Chao. profe.